Entonces, en este siguiente ejemplo, tenemos el ejercicio que dice lo siguiente. En primer lugar, leemos el ejercicio. Un motociclista que va con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Bien, eso quiere decir que la motocicleta, mi motocicleta, tiene una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Luego, dice que más adelante hay un semáforo y como quiere detenerse porque está viendo que ya va a cambiar de verde a rojo, así que quiere detenerse. Me dice que le faltan 50 metros para llegar y la pregunta es, él sabe que su moto desacelera, es decir, está frenando con una desaceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado. Y la pregunta es si los 50 metros serán suficientes. Bien, eh, y hemos hecho el dibujo. Podemos anotar también aquí una aceleración de menos 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la anterior clase hemos visto que pueden haber velocidades negativas. Y en este caso, la aceleración también es negativa. ¿Por qué? La aceleración es como si estuviera apuntando en sentido contrario. Mi moto está avanzando hacia la derecha, pero cuando yo estoy frenando, la moto siente como si yo estuviera queriendo ir hacia la izquierda, como si como si le hubiera puesto retro. Pero obviamente ustedes saben que cuando yo llego a una velocidad de cero, mi moto, al haber frenado, mi moto se va a quedar quieta, no va a seguir avanzando hacia la izquierda. Eso que quede claro, por favor. Bien, entonces la aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado está apuntando hacia la izquierda y mi velocidad está apuntando hacia la derecha. Bien, ¿qué más? Podríamos anotar los datos aquí, porque una cosa es dibujar los datos eh, en un dibujito para que se entienda qué es lo que está pasando. Otra cosa es escribir los datos de manera ordenada. Bien, como me está diciendo que quiere detener la moto antes del semáforo, vamos a suponer que justo debajo del semáforo ha detenido la moto. Entonces la velocidad final va a ser de 0 metros sobre segundo. Vamos a hacer que coincidan las unidades. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No sé. Lo único que sé es que tiene 50 metros para frenar, para desacelerar. Y la aceleración es de menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aceleraciones positivas es cuando estoy aumentando de la velocidad. Aceleraciones negativas es cuando estoy disminuyendo la velocidad. Bien, entonces vamos a averiguar esta distancia. 50 metros es suficiente. ¿Cómo puedo yo verificar si una distancia es suficiente? Bueno, yo voy a calcular cuánto es la distancia requerida real para detenerme. Y si esa distancia real es mayor a 50, entonces no, 50 metros no era suficiente. Si fuera menor a 50, entonces sí, sí es más que suficiente. Entonces, para verificar si esta distancia máxima, entonces aquí le pondremos distancia máxima de 50 metros. Y aquí la distancia real, no le voy a poner nada. Esto es lo que yo quiero averiguar entonces. ¿Cuál es mi primer paso? Primero, identificar qué fórmula voy a utilizar. Ahora, ustedes tienen sus formularios a la mano, entonces yo voy a escribir aquí a la rápida. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Mi velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Estamos viendo que en la primera y segunda fórmula tenemos tiempo.
Y eso es algo que no me han dado como dato. Así que yo puedo llegar a descartar esas primeras dos fórmulas. Sigo escribiendo la tercera fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Y yo analizo esta mi tercera fórmula. Si antes yo no tenía tiempo, ahora más bien en la tercera fórmula no hay el tiempo. Así que, bueno, tengo velocidad final, sí, es cero. Tengo velocidad inicial, sí, era 20 metros segundo. Tengo la aceleración, sí, es -3. Y aquí está listo para calcular la distancia. Tengan en cuenta, pero, que a pesar de que yo he descartado la primera y la segunda fórmula, a ver, analicemos los datos. A ver, analicemos la segunda fórmula. ¿Tengo la velocidad final? Sí. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí. ¿Tengo la aceleración? Sí. Y yo podría despejar de la segunda fórmula el tiempo. De la segunda fórmula podría averiguar cuánto es el tiempo con esta, bueno, despejando. Esta sería la fórmula. Y como tengo todos los datos, sí me va a dar una respuesta. Y yo puedo colocar este tiempo y reemplazar en la primera ecuación y podría sacar la distancia final, la distancia recorrida. Pero están viendo que son muchos pasos. No quiere decir que sea el camino incorrecto. Si quieren hacerlo de esta manera, háganlo. Va a haber situaciones donde esta va a ser la única manera. Bueno, no. Bueno, va a haber situaciones donde a veces el tiempo se va a utilizar en más fórmulas. Entonces, en esa situación, ok, me conviene primero calcular el tiempo, porque no me va a servir solamente para calcular la distancia, sino me va a servir para comparar con otro, el tiempo de un auto, el tiempo de una bici y demás cosas. ¿Ya? Así que esa sería la metodología para elegir correctamente qué fórmula utilizar. Si yo solamente necesito un dato, entonces la última fórmula sería lo mejor. Ya. A ver, borramos todo esto porque se van a ir confundiendo quizás. Entonces nosotros no vamos a elegir la segunda fórmula. ¿Por qué? Porque no nos interesa saber el tiempo. La pregunta es simplemente si la distancia alcanza. Y yo puedo sacar de aquí la distancia directamente sin hacer nada más. Bueno, lo primero que hay que hacer es despejar la distancia. Así que despejamos. Ese monomio pasa al otro lado a restar, ya que está con signo positivo. Distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y esta 2 aceleración que estaba multiplicándose va a pasar a dividir. Dividido entre el doble de la aceleración. Y listo, ya tengo una fórmula que me va a dar la respuesta a mi pregunta directamente sin usar otra fórmula más. Entonces, reemplacemos datos. ¿Cuál era la velocidad final? Bueno, yo espero que el auto se detenga. Bueno, la motocicleta se detenga. Entonces, 0 al cuadrado menos, ¿cuál es la fórmula? Perdón, la velocidad original, la velocidad inicial, 20. Y lo elevo también al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 por y la aceleración -3. Y listo. Yo voy a colocar todo eso a la calculadora y no hay ningún lío. A ver, colocamos en la calculadora 0 al cuadrado. Una cosa, este 0 al cuadrado, yo sé que vale 0. Así que a la calculadora yo podría colocar eso, nada más. El signo negativo se mantiene, por si acaso. Así que -20 al cuadrado. Y tengan en cuenta una cosa. Este cuadrado no está afectando al signo. Es como si fuera así. Menos, el menos de la fórmula, y la velocidad 20, solamente la velocidad elevado al cuadrado. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Van a hacer desaparecer ese signo negativo, si no. Y listo. Si colocamos, esto me va a salir 200 sobre 3, porque esto está en fracciones. Ay, Dios. Aquí está. Mi distancia, la distancia que la motocicleta necesita, es en realidad 66,6
67 metros. Esa es la distancia que la moto va a utilizar para detenerse. Y yo tengo que comparar. ¿Es suficiente? Nosotros dijimos que la distancia máxima para detenerse es de 50 metros. 66,67 metros quiere decir que la moto ha avanzado, avanzado, avanzado y ha seguido, se ha pasado 16 metros más allá. La calle, los autos siguen viniendo, yendo y viniendo. Y la moto al pasar se ha debido chocar con uno de los autos. Y yo qué sé. Entonces, no, los 50 metros no han sido suficientes para detenerse. Entonces el motociclista acaba de sufrir un grave accidente. Ojalá haya estado usando su casco, como es el reglamento aquí en Bolivia. Si no, ojalá tenga suerte. Bien, ahí termina nuestro ejercicio. ¿Alguna duda para este ejercicio? Si gustan, pueden activar su micrófono, por favor. Hagamos eso entonces, ¿ya? Hagamos lo siguiente. Vamos a suponer que no quiero que el motociclista muera en el accidente. Bueno, quizás que esté en coma o lo que sea. Yo quiero salvarlo. Así que yo voy a averiguar cuánto tiene que frenar. ¿Ya? ¿Eso en qué me va a servir? Bueno, podemos cambiar sus frenos, las cositas que para el frenado, o cambiar de sistema de frenos, o cambiar a otro un poco más caro quizás, pero para eso necesito un dato específico de cuánto debería ser la aceleración. Entonces, bien, yo voy a utilizar la misma tercera fórmula y yo más bien ya no quiero averiguar la distancia. Yo quiero averiguar cuál tiene que ser la aceleración para que mi distancia sea igual a la distancia máxima. Así que despejamos la aceleración. Aceleración va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Todo eso dividido entre 2 veces la distancia máxima. Entonces, reemplazando otra vez nuestros datos, 0 al cuadrado menos 20 al cuadrado sobre 2 por, mi distancia máxima es 50 metros. Y yo sé que todo esto va a salir 0, así que a la calculadora puedo colocar eso nada más. Y si colocamos eso en la calculadora, un momentito por favor, menos 20 al cuadrado, todo eso sobre 2 por 50. Y esto me sale menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Les repito que esta pregunta solamente se tendría que encontrar si es que el ejercicio me pregunta y cuál debería ser la aceleración para que el motociclista sí pueda frenar en esos 50 metros. Tengan en cuenta que utilizamos la fórmula, hemos despejado otra fórmula completamente distinta a la de hace rato. Estas fórmulas que nosotros estamos despejando, ustedes lo pueden anotar en su formulario para no estar despejando cada vez, pero depende de ustedes. Bien, hagamos otro ejercicio, otro ejemplo. Ejemplo 6. Una serpiente cascabel, ¿qué es eso? Una serpiente cascabel, entonces, puede acelerar su cabeza a 50 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces, esa serpiente cascabel tiene como datos, podríamos estar anotando los datos. Datos. La aceleración es de 50 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, hacia su presa o víctima. Luego, si un automóvil pudiese acelerar tanto, ¿qué tiempo le tomaría alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora? Bien, entonces el ejercicio me está contando toda una historia bien bonita que pareciera ser como de documental de Discovery Channel o de National Geographic. Pero son datos de que no comparten las mismas unidades.
Así que, un rato. Me está preguntando si un auto pudiera acelerar como la cabeza de un cascabel. Ok, ya. Cuando uno está comparando aceleraciones o, perdón, velocidades, ¿cuánto tiempo tarda en ir un auto hasta 100 kilómetros? Bueno, voy a suponer que empieza en cero, 0 kilómetros hora. Bien, entonces, una cosa, yo aquí estoy viendo que mi aceleración estará en metros segundo cuadrado, pero mis velocidades están en kilómetro hora. La pregunta es, mi respuesta, yo quiero que me salga en horas o en segundos. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Qué tan familiarizados están ustedes con autos? Cuando han escuchado alguna vez la propaganda de un auto, o han visto alguna vez una película con un auto para que sepan qué tan rápido es el auto, o han visto alguna vez un documental sobre autos. Cuando están hablando de tiempos, de en cuánto tiempo tarda en ir de 0 a 100 kilómetros por hora, ¿en qué tiempo nos dan eso las personas que hacen ese tipo de análisis? Nos dan en segundos, nos dan en minutos, nos dan en horas. Entonces, ahí entra su conocimiento general de ustedes, su cultura general. Hasta donde yo tenga entendido, cada vez que estamos hablando de nuevos autos, Ford ha sacado un nuevo auto, acelera de 0 a 100 en 10 segundos. Genial. La respuesta, yo voy a preferir que esté en segundos. Así que lo que yo voy a hacer va a ser convertir estos kilómetros hora a metros sobre segundo. El más fácil de convertir es 0 kilómetros hora, que sigue siendo 0 metros segundo. No, no hay lío. El otro, 100 kilómetros sobre hora. Bueno, yo les dije, para convertir de kilómetro hora rápidamente a metros sobre segundo, es solamente dividir entre 3,6. 100 dividido entre 3,6, esto es 27,78 metros sobre segundo. Un rato, entonces, de en vano es eso de que tengamos que multiplicar, hacer como un cálculo auxiliar 100 kilómetros sobre hora por, si yo sé que 1 kilómetro tiene 1000 metros y que 1 hora tiene 3600 segundos. ¿Es eso de en vano? Bueno, suponiendo que esto de acá ustedes ya saben hacer. Y como ya han hecho un montón de veces, ya saben que hora con hora se va a simplificar, kilómetro con kilómetro se va a simplificar. Estos tres ceros van a hacer que esto se vuelva 3,6. Ustedes ya saben que luego de haber hecho esto tantas veces, convertir de kilómetro a hora a metro sobre segundo es solamente dividir los 100 kilómetros hora dividido entre 3,6. Y eso va a ser, se va a tener que hacer siempre, cada vez que yo tenga que convertir de kilómetro hora a metro sobre segundo. Así que solamente cuando tengan que convertir de kilómetro hora a metro segundo, solamente ahí van a dividir entre 3,6. Cuidado esté viendo, quiero convertir de milla minuto, de 6 millas minuto, y quiero convertir a metros sobre segundo. La persona que, es simplemente dividir entre 3,6. No, no. Van a tener que hacer ahí, sí, quiero convertir de 6 millas minuto. Voy a sacar una fracción, 1 milla. Yo sé que tiene 1609 metros y 1 minuto. Bueno, creo, no me acuerdo. Ustedes ya deben saber eso de memoria. Y 1 minuto tiene 60 segundos. Entonces estoy viendo que ya no es simplemente dividir entre 3,6. Ya no hay el 3,6 por ningún lado. Así que esto es algo que sí tengo que volver a hacer. ¿Ya? Por favor, cuidado, esté viendo, dividido entre 3,6. El profe ha dicho que hay que dividir, si yo quiero en metros segundo, dividir entre 3,6 siempre. Les repito, y voy a repetir bien claro, solamente se divide entre 3,6 cuando convierto de kilómetro hora a metro segundo.
Y más bien, cuando es al revés, de metro segundo a kilómetro hora, se multiplica por 3,6. ¿Ya? Bien. Eh, Dejando todo eso de lado, porque estoy seguro que alguien también se va a seguir equivocando porque no están prestando atención, hagamos ahora cuánto tiempo va a tardar en acelerar mi auto. Bien. Ah, ya. Bien, entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer la pregunta. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo se va a tomar la distancia? Perdón, ¿en cuánto tiempo voy a poder alcanzar esa velocidad? De 0 a 27,78 metros sobre segundo. Bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ver qué fórmula tiene el tiempo. Pero nosotros ya hemos visto un rato la segunda fórmula. Ah, la segunda fórmula tiene velocidades, tiene aceleración y está aquí listo para despejar el tiempo. Así que vamos a hacer eso. Vamos a utilizar la segunda fórmula. Vamos a despejar el tiempo de la segunda fórmula. Entonces, despejando el tiempo, mi fórmula se va a volver en velocidad final menos velocidad inicial, todo eso dividido entre la aceleración. Siguiendo, obviamente, todas las reglas para despeje que hemos aprendido. Y luego, lo único que me queda es simplemente reemplazar datos. Mi velocidad final yo quiero que sea 27,78 metros sobre segundo, menos mi velocidad inicial era de 0 metros sobre segundo. Todo esto dividido entre la aceleración que hemos quedado, bueno, el libro me dice que es de 50 metros sobre segundo al cuadrado. Y un rato, cualquier número, si yo tengo, digamos, 9 menos 0, mi respuesta me da 9. Si yo tengo 66 menos 0, mi respuesta me da 66. Así que cuando yo resto o sumo un 0 a algún número, yo sé que 27,78 menos 0 sigue dando 27,78. Y yo lo puedo escribir así nada más en la calculadora. Sí, sé que me voy a ahorrar solamente un segundo en no escribir ese menos cero, pero segundo ahorrado es segundo ahorrado. Un segundo vale más que cualquier cosa. Entonces el tiempo es de 0,56 segundos. Pestañean y el auto ya está lejos. Bien. ¿Qué otras preguntas se podría hacer con este ejercicio? Bien, yo acabo de averiguar en cuánto tiempo va a acelerar ese auto. Pestañeo, cierro mis ojos y ya se ha ido más allá. Pero, ¿qué tan lejos está el auto desde el punto de partida? Entonces, yo voy a hacer una nueva pregunta. ¿Y a qué distancia está? ¿Ya? ¿A qué distancia está el auto luego de haber acelerado hasta los 100 kilómetros hora? Bueno, veamos, calculemos. Otra vez, aquí yo podría utilizar la primera fórmula, que distancia final es distancia inicial más velocidad por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Ya? Aquí, mi distancia inicial es cero. Posición inicial, perdón. Mi velocidad inicial también es cero. Y aquí yo tengo esta fórmula. Posición final es un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. Pero una cosa, yo les dije que hacer esto, utilizar esta fórmula va a meter dos errores de redondeo, porque este es tiempo, está redondeado. Hmm, Así que ya veremos. Hagamos con las dos fórmulas. Reemplacemos datos. Mi posición final entonces es un medio de la aceleración, que es 50, por el tiempo al cuadrado, 0,56 al cuadrado. Y bien, ¿cuál es esa distancia recorrida? Un medio por 50 por 0,56 al cuadrado. Esto es igual a 7,84 metros.
Entonces, ese auto que acelera tan rápido como a la cabeza de esa cascabel puede ir de 0 a 100 km/h en menos de la distancia del curso, del curso de las dos pizarras. Porque una vez calculamos, ¿no? Creo que eso era más o menos 8 metros. Creo, no me acuerdo. Pero nosotros sabemos que hay también la tercera fórmula también me sirve para calcular distancias recorridas. Entonces yo voy a despejar la distancia de esa fórmula y tengo la siguiente fórmula. Eh, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración. Reemplazando datos, la velocidad final era de 27,78 al cuadrado menos 0 al cuadrado dividido entre 2 por 50. Yo sé que cualquier número menos 0 da el mismo número, así que puedo colocar nada más que eso a la calculadora. Y reemplazando, me sale algo similar. La distancia recorrida es de 7,72 metros. Pero comparemos. Esto era 7,84. 7,72. Bien, otra vez. ¿Cuál es la versión correcta de estos? Tomando en cuenta lo siguiente. En primer lugar, aquí he utilizado el tiempo. Ese tiempo se ha redondeado y se ha elevado al cuadrado. Pero ese tiempo se ha calculado utilizando ya una velocidad redondeada. Entonces, a ver, yo voy a solamente pintar los redondeos. ¿Cuántos redondeos se tenía que hacer para hallar esta velocidad? Dos redondeos. Primer redondeo, segundo redondeo. Mientras que, pintando con amarillo para calcular esta distancia, perdón, esa distancia recorrida, ¿cuántos redondeos han tenido que hacer? Bueno, la velocidad inicial, perdón, velocidad final ha estado redondeado, pero nada más. Entonces, según ustedes, ¿cuál es más correcto? Uno donde he tenido que redondear 2 veces, he tenido que eliminar decimales 2 veces, o uno donde solamente he tenido que hacer eso una vez. Y mi respuesta les dije en la anterior clase, mientras menos redondeos para hallar una respuesta, mejor. Sí, otra cosa, ustedes también podrían decidir no redondear, escribir 9 decimales, pero hagan eso, no escriban los 9 decimales, ¿ya? Bueno, a no ser que en la calculadora, como la calculadora mantiene la respuesta anterior guardada en su memoria, pueden utilizar eso para calcular las respuestas lo más cercano a la realidad posible. Pero yo les estoy diciendo que este de aquí va a ser la respuesta más cercana a la realidad, a pesar de que estamos viendo que hay 12 centímetros de diferencia. Eso es harto. ¿Ya? Entonces, no quiere decir que este 7,84 está mal y ustedes no se asusten. ¿Qué pasa si elijo la fórmula equivocada? No. Yo voy a revisar todos sus pasos. Voy a ver que estén haciendo bien. ¿Cuándo voy a colocar mal? Cuando estén dividiendo entre 3,6 una velocidad que no se tendría que dividir 6. O yo les dé ya la velocidad del metro segundo y, el profe ha dividido entre 3,6 y yo voy a seguir dividiendo. Dios. Cuando están haciendo solamente por copiar y sin pensar en qué datos les estoy dando, sin analizar el proceso, el procedimiento, sí, les voy a decir, no, estás haciendo mal. Es como un lorito que está repitiendo una canción o el habla de una persona. A ver si alcanza. Tenemos 5 minutos más. Hagamos entonces un ejemplo más. Un Boeing 737, que creo que está en líos porque de cada 1000 vuelos, 5 se han estrellado por fallas técnicas, pero ya que, no sé si me estoy confundiendo. Un Boeing 737 aterriza con una velocidad de 77 metros sobre segundo y frena con una aceleración máxima de -3 metros sobre segundo al cuadrado para poder detenerse. ¿Ya? Anotamos esos datos. Entonces, no, terminemos de leer porque mucho lío es. Desde el momento que toca la tierra, ¿qué tiempo necesitaría para detenerse? Y luego, inciso B, ¿puede aterrizar este avión en una pista de 1800 metros? Entonces, esto de acá es casi como el ejercicio de... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
como este de acá. Solamente que ahora sí me interesa el tiempo. Así que como sí me interesa el tiempo, vamos a utilizar la segunda fórmula. Bien, hagamos rápido. Escribamos, como hemos dicho, los datos. El dibujo, ya he hecho un dibujo de eso, así que no lo voy a dibujar. A ver, si hay tiempo al final. Mi velocidad inicial es de 77 metros sobre segundo. Yo quiero que mi velocidad final sea de 0, porque se está deteniendo. La aceleración es de menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y la pregunta en el inciso A es, ¿en cuánto tiempo se va a detener? Hagamos ese inciso A entonces. Bien, entonces como ya les dije, y ustedes tienen también su formulario a la mano, la fórmula que voy a utilizar es la fórmula número 2, porque yo puedo despejar de aquel tiempo. Despejando el tiempo de esa fórmula, tengo que el tiempo es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración y puedo reemplazar los datos. La velocidad final yo sé que quiero que sea 0. Bueno, el avión se va a detener. No es que yo quiera. El avión va a llegar a una velocidad de 0 metros sobre segundo desde una velocidad inicial de 77. La aceleración es de menos 3. Y yo tengo que colocar junto con su signo en la fórmula. ¿Por qué? Si no coloco con el signo y yo sé que 0 menos 77 me da menos 77, menos dividido entre menos da más. Y yo sé que mi respuesta me va a salir positiva. Cada vez que ustedes tengan una pregunta de tiempo y les sale el tiempo negativo, a no ser que la pregunta hubiera sido, ¿cuántos segundos antes debería haber aterrizado o frenado o debería haber partido, yo qué sé? Si la pregunta no es cuánto tiempo antes debería haber hecho cualquier cosa, los tiempos no tienen por qué salir negativos, ¿ya? Así que eso es como un verificador que no siempre aparece si están haciendo bien su ejercicio. Y me hubiera salido a mí negativo si yo no hubiera colocado ese signo negativo en el 3, porque si no, no se hubiera podido hacer. Menos dividido entre menos da más. Bien, entonces ya está mi tiempo. Y el inciso B, 1800 metros. Ya tengo que averiguar la distancia. Y distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, dividido entre 2 veces la aceleración del anterior ejercicio. Final es 0 al cuadrado menos 77 al cuadrado, dividido entre 2 por menos 3. Y colocando eso a la calculadora, rápidamente, porque ya se terminó el tiempo de la clase, pero no hay lío. Bueno, ojalá no. La distancia es de 988 metros. Y la pregunta era, ¿1800 metros es suficiente? Sí, ni siquiera llegó a 1000. Listo, ya es 9:50. Hasta aquí termina la clase, por favor. Les voy a enviar unos 3 ejercicios al Classroom para que resuelvan esto para nuestra siguiente clase, que es, creo, el día viernes. ¿Ya? Bien, terminamos aquí la clase. Chao, chao, se cuidan, saludos, suerte y cualquier duda al Classroom o WhatsApp. Chao, chao.